Muy buenos días mis queridos estudiantes, espero que se encuentren sumamente bien y como siempre espero que tengan todo el ánimo del mundo para poder comenzar con la actividad del día de hoy. El objetivo de aprendizaje para esta actividad será identificar información explícita e implícita dentro del texto narrativo. Recuerda que explícito es aquello que vamos a encontrar dentro del texto, es decir, si dice que el animal es azul, la información explícita es que el animal es azul. Y la información implícita es la que nosotros tenemos que sacar por deducción. Es decir, por ejemplo, nos dicen que este animal azul siempre ayudaba a las ancianas que querían cruzar la calle. ¿Qué podemos decir de él sin que nos hayan dicho? Que es una persona muy amable. ¿Te das cuenta? Y sí, parece muy similar a lo que hemos estado haciendo, pero es que como ya hemos venido trabajando varias semanas este tipo de actividades, te apuesto que ahora te va a resultar mucho más sencillo poder realizarla. Porque sí, la práctica hace al maestro. Nadie nace sabiendo, así que tú ya estás un poquito más preparado que hace 2 o 3 semanas atrás, ¿verdad? Quiero que en la diapositiva número 3 observes muy bien las imágenes que aparecen. ¿A qué trabajo corresponden estas imágenes? Aparece gente trabajando, gente de esfuerzo y aparecen piedras. ¿Cómo se llamará este trabajo? A esta profesión se le denomina picapedrero. ¿Lo habías escuchado alguna vez? El cuento que te quiero presentar el día de hoy se llama El picapedrero. ¿Qué nombre más raro es este? Déjame comentarte que este es un cuento japonés que también funciona como una fábula, es decir, nos cuenta una historia, pero también al final nos deja una enseñanza y quiero que prestes mucha atención porque es muy interesante. Personalmente, a mí me gusta mucho la cultura japonesa y te puedo asegurar que este cuento te va a gustar. Esta es la historia de un picapedrero japonés llamado Ashmu, que salía cada mañana a picar piedras porque ese era su trabajo. Pero él no estaba muy conforme. Entonces se encuentra con un personaje al cual le comienza a pedir deseos. Como no estaba conforme con ser un picapedrero, él quiso tener algo más, quería tener riquezas. Luego quería tener poder y luego empezó a darse cuenta que había siempre algo más poderoso que él mismo. Entonces quería ser como esos objetos. Sin embargo, él no contaba con que siempre las cosas más sencillas son las que son más poderosas. Pero ojo, no te puedo contar el final porque si no, arruinaría la historia. Así que presta mucha atención al leerlo. Una vez que hayas terminado, te vas a encontrar con 12 preguntas de opción múltiple. Créeme que es mucho más fácil de lo que parece porque tú ya manejas las características propias de los cuentos. En la primera pregunta debes indicar qué tenía el hombre rico que el picapedrero más envidiaba. En la segunda debes identificar cuál es el tema principal del tercer párrafo, es decir, de qué se trata el tercer párrafo. En la tercera debes descubrir qué significa la palabra escéptico. En la cuarta pregunta debes decirme cuál de las 4 ideas que aparecen en las alternativas apoya la respuesta de la pregunta número 3. En la quinta te pregunta, ¿qué significa quedar boquiabierto? En la sexta pregunta debes descubrir por qué el picapedrero, cuando se había transformado en una nube, ¿sí? Nube, comenzó a derramar lluvia a borbotones, o sea, un montón de lluvia. En la séptima pregunta debes decirme por qué el picapedrero quería convertirse en un príncipe. En la octava debes decirme qué frase quedaría mejor para reemplazar la frase cambiaría su tonada. En la novena debemos descubrir qué significa la palabra insulso y por qué se utiliza para definir al picapedrero. En la décima, dime cuál de las palabras que aparecen en las alternativas describe mejor a este personaje. En la pregunta número 11, debes decirme cuál es el desenlace de la historia. Y finalmente, la pregunta 12 nos dice que si el picapedrero ya aprendió su lección, ¿cuál sería la lección que él aprendió? ¿Te das cuenta que las preguntas no son realmente difíciles? Todo lo que tienes que hacer es prestar mucha atención al momento de leer y cada vez que creas que encuentras algo importante, márcalo con un color. Así no tienes que volver a leerlo y ya sabes dónde está la parte importante. Bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya quedado todo absolutamente claro. En caso de que no sea así y que haya alguna duda, consulta o pregunta de ustedes o de sus papás, ustedes saben que pueden escribirme a mi mail o pueden escribir abajito en los comentarios si es que lo están viendo desde el canal de YouTube para que yo pueda responderle lo que necesiten saber.
¿Ya? Ustedes saben que la verdad es que yo siempre estoy pensando en ustedes, siempre me estoy acordando, así que si ustedes quieren dejarme algún mensaje, yo voy a estar muy feliz de leerlo porque los extraño muchísimo. Les mando un besito enorme, cuídense muchísimo y ya nos vamos a estar viendo en el siguiente video. ¡Adiós!